Nos vamos a dedicar a hacerles una devolución de los avances que mandaron. Hay trabajos que pueden seguir, con las siguientes etapas, y hay otros que hay que hacer algunos pequeños ajustes y otros que hay que rever totalmente. Así que yo voy a ir compartiendo los trabajos prácticos. Hola Tere, hola Agos, hola Vale, ¿cómo están? Acá estamos. Hola, buenas tardes. Así que no pudimos hacer las devoluciones antes de los trabajos porque también estamos leyendo los trabajos contra reloj, cosa de cumplir con todos los plazos establecidos y ir avanzando y realizando en la medida que vamos haciendo ajustes, pero por eso justamente hoy queremos ocupar esta clase en hacerle las devoluciones, en que ustedes, si no queda claro algo, nos pregunten, o vean sobre las devoluciones que le hacemos a sus otros compañeros, qué es lo que hay que ajustar y esas cuestiones. Un segundo. Bien, acá estoy de nuevo. Bien, vamos a ir viendo los grupos. A ver, el grupo 1, ¿hay alguien del grupo 1? El grupo 1 ha trabajado sobre madereros, y la verdad que está bastante bien organizado el trabajo, no tenemos muchas observaciones o comentarios que hacerles. ¿Está alguien del grupo 1? Sí, profe. Bien, bien. Grupo 1, miren. ¿Cuáles son las consignas que vamos a seguir de aquí en adelante? ¿Sí? Antes ya eso viene para todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La instancia, este trabajo práctico, como hablamos, tiene doble función. Es parcial y es trabajo práctico, es la presentación que vamos a hacer en el prehacer. Entonces, la base de este avance tiene que estar bien, o sea, la base, la descripción del oficio o profesión que ustedes van a llevar adelante como grupo, tiene que cumplir medianamente la consigna, o sea, tiene que ser una descripción de un puesto, de un oficio o de una profesión. Se tiene que ver cuáles son los principales riesgos de ese oficio o de esa profesión. Se tiene que ver cómo fue afectado por la pandemia, qué modalidades de trabajo existe, o sea, cómo es ese oficio o profesión en este contexto actual. ¿Qué más? O sea, por eso le llamamos descripción, tiene que describir, pero más allá de que tiene que describir, tiene que citarse fuentes fidedignas. O sea, cuando yo empiezo a escribir algo, tengo que citar la fuente de la cual traigo, no puedo escribir Wikipedia. Sabemos que Wikipedia no es una fuente, digamos, entonces, por favor, tengan en cuenta en citar de dónde traen los datos, si traen datos estadísticos, de dónde traen y demás. Eso es por un lado, o sea que más allá de que hoy digamos este trabajo está ok para seguir adelante, cuando se haga la presentación final conjuntamente con la infografía, el trabajo tiene que tener las citas, que si ahora no le pusieron, tiene que poner la cita y la biografía que utilizaron. Hay en trabajos que se nota que han hecho una buena búsqueda y sistematizaciones, y en otros que como que sacaron de internet, lo pegaron, o que yo busco y no estoy contando nada novedoso. Y a su vez todo lo que está en este avance no va a ir en la infografía. O sea, ahora cuando ustedes empiecen a diseñar la infografía se van a dar cuenta que algunas cosas van a comunicar y otras va a quedar como sustento del escrito, que es lo que en definitiva va a ser parte de la nota.
la etapa, la instancia de parcial, ya lo arrancamos con estos avances. Entonces, lo que sigue es armar la infografía. Infografía póster es igual, nosotros lo vamos a tomar de la misma manera que el que eligió infografía o que eligió póster, nosotros lo tomamos como uno solo. Y vamos, esa infografía o póster lo vamos a corregir solo una vez, ¿sí? Vamos a habilitar un foro donde en ese foro ustedes nos tienen que compartir el enlace, lo tienen que armar ustedes en un Padlet de ustedes, y nos comparten el enlace de su Padlet en ese foro para que nosotros podamos ver. Eso igual lo voy a poner ahí cuando le creemos el foro, para que una vez que ustedes elaboren bien su infografía, lo hagan, lo trabajen bien, digamos, porque después nosotros le hacemos una devolución y nada más. Entonces, las instancias del parcial, ¿cuáles son? Este trabajo, el escrito que están haciendo, el coloquio que vamos a tener la semana que viene y la presentación de la infografía. Todo eso va a dar la nota del primer parcial. Por eso ya lo estamos elaborando y vamos a ir haciendo ajustes y demás. Aclarado eso, también vamos a decir que mañana la profe Claudia no va a dar clases de teoría, la clase va a subir de manera asincrónica, o sea, la clase lo va a publicar en el aula, o sea que van a tener toda la mañana de miércoles para aprovechar para trabajar en su producción gráfica que vamos a mandar al prehacer. ¿Alguna duda antes de que arranquemos con los grupos o arrancamos? Grupo, ¿no? Bueno, pueden escribir grupo 1. El grupo 1, que está, acá está el grupo 1 está muy bien. Nosotros no tenemos mayores comentarios que hacerle al grupo 1. El grupo 1 trabajaba sobre aserraderos, y, mejor dicho, sobre madereros, y ahí delimitaron y dijeron que van a trabajar sobre aserraderos. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo? La metodología que van a hacer. Explican qué trabaja, o sea, qué son los aserraderos, o sea, contextualizan cómo es en el NEA, qué tipos de aserradero hay, cómo es la estructura, o sea, está bien descrito lo que es este oficio, digamos. Y un poco más arriba, ellos dicen que van a trabajar, que van a explicar qué pasa con la materia prima, con la producción, con la comercialización, con la tecnología, y después hablan del sindicato. O sea, ¿qué sindicato, asociaciones, organizaciones son los que nuclean a este tipo de actividad? O sea que, a grandes rasgos, o sea, este trabajo está ok para seguir con el armado de la infografía. También acá mencionan que han podido contactarse con el secretario general del sindicato, hablan de cómo es la situación actual o cómo está pasando, qué tiene que ver con esto de la situación del COVID y demás, o sea, y hacen una breve conclusión y la infografía que van a hacer. O sea, a grandes rasgos este trabajo está ok. Lo que nosotros les sugerimos es que si hay alguna bibliografía o cita que tienen que agregar, lo agregan para que después nosotros le digamos, ya una vez que está el ok, la infografía para mandar al preset, nos adjunten el trabajo junto con la infografía, y ese va a ser el cierre del primer parcial. ¿Alguna pregunta que tenga que hacer este grupo? Este grupo puede empezar a trabajar en su infografía tranquilamente. Súper, profe, gracias. Una consulta nomás. Sí. La verdad es que sí, nos olvidamos de poner lo que es la bibliografía. ¿Cómo lo agregamos? ¿Lo agregamos ahora en la segunda etapa, digamos? Sí. En la segunda etapa, ¿por qué? Este era un avance, ¿sí? Un avance para que nosotros le digamos, esto está ok, en función de este escrito, de esta descripción que ustedes tienen, ahora diseñen su infografía. A ver qué de ese avance que ustedes pusieron, qué quieren comunicar.
¿Qué quieren comunicar en esa infografía? ¿Qué quieren contar en el preset? Para que aquellos que veamos después las infografías y conozcamos, bueno, qué es un aserradero, qué tipos de aserraderos hay, qué porcentaje hay acá en esta región. Ustedes mencionan ahí en una parte en qué zonas hay más, o sea, y cómo fue afectado por la pandemia, no saber qué de ese avance ustedes van a comunicar. Recuerden que es una infografía, ¿sí? Entonces, perfecto. Este trabajo después ustedes lo miran bien, ven, agregan las citas, la bibliografía que usaron, y cuando esté ok la infografía, nosotros le vamos a decir, suban en el aula, en tal lugar, el trabajo final, el trabajo 2, junto con la infografía, y ahí se cierra el primer parcial. ¿Ok? Listo. Perfecto, profe, gracias. Vamos con el grupo 2. El grupo 2 también me sorprendió. El grupo 2 el grupo 2 ha trabajado sobre, no estoy compartiendo, pero ya va, hay alguien del grupo 2 que está. El grupo 2 trabajaba sobre la profesión de, bien, sí está Aymara, bien. El grupo 2 trabajaba sobre la profesión de trabajo social, ¿sí? Estaba pensando que ya no se llama más asistente social, sino se llama trabajo social. Y en el grupo 2, que estuvimos viendo juntos con la profe, el grupo 2 también es otro trabajo que está en condiciones de seguir a la segunda etapa, porque hacen bien empiezan definiendo qué se entiende por trabajo social, mencionan autores, o sea, está bien citado, lo que tenga que ver con la bibliografía. Después hablan cómo acá en Corrientes se rige lo que es el asistente social, cuál es la ley que los contempla, cuál es la especificidad del trabajo social. O sea, hacen una descripción de lo que es el trabajo, de lo que es esa profesión, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio del trabajo social? O sea, cómo fue afectado por la pandemia, ¿sí? No hay ninguna imagen acá, que quizás eso sí lo pueden agregar en ¿cómo es? En la infografía, o una vez que finalicen, que cierren bien el trabajo, pero a grandes rasgos mencionan las fuentes que usaron. Creo que de esta manera tienen que empezar. Acuérdense que tenemos lo que son las normas APAS, la 6ª edición, donde ahí ahí nos enseña cómo citar las bibliografías, cómo citar lo que tenga que ver las páginas de internet. O sea, todo eso tenemos en las normas APA. O sea que este grupo, lo mismo, la misma sugerencia que le estuve haciendo al otro grupo, al grupo 1, sigan con la segunda instancia de hacer la infografía para que podamos después corregirla una sola vez. Miren bien qué de esto que ustedes no pusieron nada de imagen acá, se basaron en describir el trabajo social, ¿sí? En describir lo que es la profesión de trabajo social. Pusieron los riesgos, el contexto actual, la normativa, que nosotros eso hacíamos mención de cómo es la normativa, qué pasa acá en la provincia de Corrientes, porque veo que han mencionado eso. Bueno, a ver, ¿qué de eso es lo que ustedes están queriendo comunicar en la infografía para que el resto que asistamos al pre-ACET se enteren y después nos quede como antecedente esto de una descripción de una profesión? Avancemos con el otro. Tengan en cuenta que la semana que viene, en el coloquio, nosotros vamos a trabajar, las preguntas van a venir, o sea que si bien acá se sistematizaron en 5 carillas como máximo, seguramente que buscaron un poco más de información y demás. La semana que viene, el coloquio tiene que ver sobre este escrito, digamos, y o sea, preguntaremos sobre lo que ustedes están describiendo, sobre el trabajo social. El grupo 3.
el grupo 3 trabajaba sobre ferroviarios. ¿Hay alguien del grupo 3? Sí, profe. Decime, Aymara, antes de seguir. El coloquio es oral. Nosotros la semana que viene, el grupo tiene que estar presente, ¿sí? O sea, el grupo y las preguntas van a venir a todo el grupo, porque es el parcial. O sea, nosotros la semana que viene en el coloquio, es una instancia de lo que recién estuve comentando, es una instancia de el parcial. Las preguntas ustedes nos van a tener que contar sobre lo que investigaron, sobre lo que describieron sobre el oficio o sobre la profesión. Y bueno, nosotros le haremos preguntas sobre eso, digamos, y no va a durar más de, estimamos que es probable, yo le voy a avisar, es probable que arranquemos un poquito antes, que arranquemos a las 2 de la tarde, pero más de 8 minutos por grupo no van a tener. O sea que en 8 minutos nos contarán brevemente sobre el oficio y sobre la descripción que estuvieron haciendo. Nosotros le haremos preguntas, algunas preguntas sobre eso que nos interese saber a algunos o a todos los miembros del grupo en particular. Así que tienen que estar todos los miembros del grupo. Si alguien no rinde, tiene la instancia después, si alguien del grupo no hace o no hizo el trabajo o no va cumpliendo con las instancias de este trabajo que estamos haciendo, rendirá el escrito después el parcial como regular. O sea, la instancia rendirá el escrito, el parcial, y quedará como regular, digamos. Recuerden que todas las instancias son, como la materia se promociona por coloquios, hay varias instancias de evaluativa. Bien. Profe, yo le consulto algo antes que siga. Con respecto al coloquio, ¿nosotros tenemos que armar como una exposición, así como grupo, digamos? No. ¿O ustedes van a ir preguntando? No, nosotros vamos a ir preguntando, porque no nos va a dar el tiempo. Nosotros, en lo posible, está bien que nosotros arrancamos el martes, y si queda algún grupo pendiente, tomaremos el miércoles, pero la idea es que el martes tratemos de tomar a la mayoría de los grupos. No les va a dar el tiempo para presentación, así que sí tendrían que tener en lo posible la cámara habilitada para poder evaluarlos al grupo, digamos. Sí vamos a evaluar a todos los miembros del grupo. El martes arrancamos, en caso de que no tomemos a todo el martes, tomaremos el miércoles, y si por algún motivo el miércoles no se puede, tendremos la semana siguiente, digamos. Pero la idea es que la semana de mayo ya arranquemos con las instancias de los otros trabajos prácticos que estamos teniendo, ya desde la unidad 3 en adelante. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Grupo 3. El grupo 3 es otro trabajo, parece que estoy hablando con los grupos que están bien. El grupo 3 habla sobre ferroviaria y maquinista. No tengo nada que agregar a este trabajo. Me parece que es uno de los grupos que está muy bien elaborado. Tiene una buena descripción de lo que es el oficio. Hicieron entrevistas. Recuerden de citar la bibliografía, las citas que les quedó pendiente, pero en sí describen lo que es el oficio en sí, qué consiste ser ferroviario, qué hacen, porque hay una de las cuestiones que yo hablo sobre un oficio y primero lo tengo que conceptualizar, o si no, el resto de los que leemos las presentaciones no sabemos qué significa. Entonces, hay una buena descripción de lo que es este oficio de ferroviario, específicamente los maquinistas delimitaron muy bien, así que este trabajo es otro que está ok para seguir con la infografía. Tendrán que
leerlo bien, agregar las citas que les faltan, por favor, las citas y la bibliografía que les falta, y sí, se puede cambiar, quieren hacer un podcast. A ver, si alguien me puede leer. Sí, pueden hacer un podcast o pueden hacer un video, sí, sí, sí. El podcast no tiene que durar más de 5 minutos como máximo. ¿Sí? Fíjense, a ver, fíjense que lo que hagan, digamos, que lo que elijan para comunicar, puedan describir bien lo que ustedes quieren dar a conocer en el Congreso. Pero sí, lo pueden armar, ¿sí? Lo pueden armar. Una vez que mandan, ya va a ser el definitivo. O sea, una vez que ustedes mandan para que nosotros los evaluemos, ya va a ser para que corrijamos y demás, ya va a ser el definitivo. Bien, ¿quién me habló? ¿Alguien me habló? No, profe, era yo, pero justamente era para comentarle lo que dijo Luján. Bien, bien. Recuerden que nosotros, el podcast, nosotros hemos trabajado el año pasado con podcast. Hay programas que Enzo es el especialista en eso, que podemos sugerir para subirlo al aula y que a través de eso lo puedan mirar y ver, digamos. O sea, nosotros, si bien ahora en adelante ustedes ya tienen que ir, una vez que lo tienen la producción, lo tienen que ir subiendo. Nosotros el martes que viene, que tomaremos el coloquio, no vamos a darle una devolución de la infografía o del podcast, de lo que armen. Le iremos haciendo las devoluciones, iremos corrigiendo, porque la fecha máxima para que mandemos al preset es el 10, o sea que del 10 de mayo, así que hasta antes de eso vamos a ir trabajando en la producción gráfica para mandarlo. Pero si ustedes se dedican y arman, como mañana no tienen clase, y pueden producir y armar y suben para que nosotros le hagamos una devolución, bienvenido sea. Cuando más rápido vayamos avanzando en esto, mejor. Grupo 4. El grupo 4 tiene que hacer algunos ajustes. ¿Por qué el grupo 4 tiene que hacer algunos ajustes? Porque el grupo 4 va a trabajar sobre, el grupo 4 tiene que estar alguien, me estuvieron preguntando, así que tiene que estar una pestaña, tiene que estar alguien. Grupo 4 habla sobre músico independiente. En el grupo 4 primero hay que ordenar un poco lo que tenga que ver con la descripción, ¿sí? Con lo que quieren describir tienen que ordenar un poco, tienen que ver un poquito lo que es la redacción. Y después, si yo voy a empezar hablando de músicos independientes, tengo que dar una breve definición de qué son los músicos independientes o qué se entiende por músicos independientes, ¿sí? Está bien, hacen una breve introducción ahí de por qué quieren hacer o por qué abordan este tema. Y empiezan hablando directamente de lo que es cómo fue impactado por la pandemia. Miren que acá yo le hago un comentario, le hicimos un comentario sobre qué significa ser músico independiente. Si yo voy a describir, tengo que empezar hablando de eso. Hay dos tipos de letras acá, dos tipos de colores. ¿Cuáles son los principales riesgos? Acá, los principales riesgos ¿de qué? A ver, los principales riesgos tienen que ver con la profesión de músico independientes, con el oficio de músico independientes, o
los principales riesgos, porque acá lo que en principio empiezan hablando es de, hablan de los riesgos y de la vulnerabilidad económica en la que se vieron envueltos o en la que se encontraron por la situación de COVID. La fuente, de dónde obtuvieron esos datos, o sea, es lo que estaba comentando recién, o sea, la suspensión de eventos puso en situación de vulnerabilidad económica y social a músicos, mayoritariamente. ¿Eso es un riesgo? ¿Es riesgo de la profesión? ¿O a qué tipo de riesgo me estoy refiriendo? Estrategias, nuevas modalidades adoptadas frente a la pandemia. Bueno, esto está bien porque empiezan, dicen, bueno, sí, ¿cuáles son los principales riesgos que... no es los principales riesgos, sino cómo se reestructuraron o cómo se rearmaron ante esta situación, ¿sí? Ante este contexto que está atravesando, cuáles son las opciones, sí, o sea, qué estrategias fueron adoptando, me parece que está bien. La situación sindical, bueno, la situación sindical acá mencionan, está bien, los sindicatos en el que fueron, que agrupa, desde cuándo, a quiénes agrupa. Lo que sí puedo decir, en la Argentina, por ejemplo, pues si voy a hacer una contextualización de la situación sindical, puedo empezar diciendo, en la Argentina existen sindicatos que nuclea a los músicos. Bueno, uno de los sindicatos, en la Argentina existen varios sindicatos, asociaciones que nuclean a esta profesión, a este oficio. Y ahí digo, bueno, el sindicato está bien, brevemente dicen de qué trata, la ADI, que es la asociación, y después hay Asociación Argentina de Intérpretes, que también nuclea a quienes nuclea, y después vienen, dice, músicos independientes de corriente. No sé si ustedes ven que desde el vamos empiezan hablando de músicos independientes, pero en ningún lado sabemos qué son los músicos independientes. Uno puede hacerse una idea general, pero no todos podemos interpretar de lo mismo y nunca hay que dar por supuesto de que el resto de las personas sabemos qué significa. Y acá, ¿qué espera uno cuando ustedes hablan de músicos independientes de corriente? Que digan, bueno, ¿qué son? A ver, los músicos independientes de corriente, ¿es una asociación? ¿Es una organización? ¿Es un sindicato? ¿Cuándo se creó? ¿Qué fin persigue? Y miren lo que dice, MICO comenzó a colaborar con la presentación de proyectos legislativos en beneficio del sector, como también llevando propuestas de programas especiales, gestionando, bueno, esta es una acción que está haciendo, bueno, pero ¿quién es MICO? O yo no leí en algún lado, o me perdí, ¿qué es MICO, digamos? O sea, para eso primero tengo que conceptualizar qué es músico. Unión de Músicos Independientes, ahí dicen que fue creada esta unión de músicos. ¿Cuándo fue creada? Fíjense que tiene 2 tipos de colores de letra, no pueden, o sea, es un avance, así que para el trabajo final lo revean. Y después otras instituciones relacionadas a la música, o sea, ahí se nota que hicieron una investigación y que encontraron varias instituciones, varias asociaciones y sindicatos que nuclea distintas ramas de la música, que está bien. O sea, por eso le digo, hay que ordenar un poco la descripción, hay que revisar la descripción y hay que mencionar qué son músicos independientes. Y finalmente, falta la propuesta para el prehacer. ¿Qué van a hacer? Y las fuentes, citen las fuentes, por favor, la bibliografía, de dónde sacan los datos. ¿Hay alguien del grupo? Hola, profe, sí, buenas tardes a todos. Sí, Janina, hola. Sí, ¿Se entendió los comentarios que le estoy haciendo? sí se entendió, ¿Bien? sí, lo que pasa es que nos faltó organizarnos más bien la búsqueda que hicimos a nivel grupal y sí, digamos que Exacto, bien. nos faltó el tema, digamos que en la descripción y como usted bien mencionó, el hecho de definir músico independiente. No, sí, se Exacto, entendió. bien. Lo que sí, nosotros nos Bueno. habíamos puesto el formato que va a ser una infografía lo que vamos a realizar, pero sí vamos a hacer los Bien, ajustes perfecto. pertinentes.
Bueno, miren, hagan esos ajustes y una vez que ustedes hacen esos ajustes, si quieren que yo los vuelva a mirar, me mandan y me avisan que mandaron, entonces yo, o sea, no se tomen tanto tiempo como para que le den el... Sí, a lo más tardar Bien, sería entonces, mañana por la tarde, porque ya si no tenemos la parte bueno, miren, vamos a avanzar en este sentido bien. para mejorar. Exacto, entonces miren, o sea, miren, si quieren me mandan a mí de nuevo, me avisan al correo, que entonces yo ya lo veo desde el recibo en el celu, y yo les digo, bueno, sí, describieron, organizaron mejor la estructura, sigan, pero en realidad son esos, o sea, falta organizar lo que presentaron y fundamentalmente definir que son músicos independientes en la descripción, ¿está? Sí, sí, muchas Dale. gracias. De nada, chicas. Bien, estamos con el grupo 4. Vamos con el grupo 5. El grupo 5, ¿hay alguien del grupo 5? Buenas tardes, profe. Hola, profe, ¿cómo Hola, está? Milagro. Bien, grupo 5. En el grupo 5 hay una dificultad. ¿Qué pasa con el grupo 5? El grupo 5 eligió, mejor dicho, le seleccionamos que elija el oficio, que describan el oficio de amas de casa. ¿Qué pasa en la descripción de su trabajo? Ahí va. En la descripción de su trabajo lo que pasa es una confusión. Una cosa es cuando yo hablo de amas de casa y otra cosa es cuando yo hablo de empleadas domésticas. Lo que yo voy a presentar o lo que ustedes como grupo tienen que describir es ama de casa. Entonces, fíjense, en el objetivo, indagar e investigar con mayor profundidad acerca de este oficio para romper con los esquemas o opiniones de la sociedad que dicen que ser empleada doméstica no es un trabajo. Y así concientizarnos también nosotros en lo que es y lo que implica. Bueno, ahí yo entiendo que lo que ustedes, o supongo que lo que ustedes quisieron poner es amas de casa no es un trabajo. Porque después conceptualizan, miren el comentario que yo le hago acá, ¿empleada doméstica o ama de casa? Lo que iban a describir es ama de casa. Fíjense su presentación. ¿Qué es ser ama de casa? ¿Bien? ¿Qué hace la persona que realiza este trabajo de forma remunerada? Miren lo que ya dice ahí. La persona que realiza este trabajo de forma remunerada se la denomina trabajador o trabajadora doméstica. Mientras quienes lo hacen sin una retribución formal suelen denominarse amos o amas de casa. Estamos por describir amas de casa. Condiciones laborales del trabajo doméstico, modalidad durante la pandemia, ¿de qué modalidad yo voy a hablar durante la pandemia? ¿Del trabajo doméstico o de ama de casa? El trabajo doméstico en la Argentina actualmente tiene dos modalidades. Ahí ya nos fuimos a otra cosa. Miren el comentario que yo le hago. Es lo mismo para las amas de casa. El trabajo doméstico en Argentina tiene actualmente dos modalidades. La modalidad sin retiro, cuando la trabajadora habita en el hogar de sus empleadores, ahí ya se fueron a la otra, o sea, se fueron ¿cómo es? A la empleada doméstica llamada, digamos, en la sociedad, digamos. Implica, entre otras cuestiones, que la salud esté a su disposición y el caso de las trabajadoras que se desempeñan con retiro. Es bastante, o sea, sí hay dos modalidades, las que es sin retiro y las que es con retiro. Pero estamos hablando del trabajo doméstico, la que trabaja bajo un empleador, la que percibe un sueldo, la que está reglamentada, la que está regulada por ciertas leyes y demás. La pregunta, ¿es lo mismo que ama de casa? El otro, ¿cómo fue afectado por la pandemia? Pérdida de empleo, sin apoyo a los ingresos, dificultades en el cobro de sus salarios.
Están hablando de empleada doméstica, no de ama de casa. Falta de descanso semanal, déficit de seguridad y de salud, exposición al riesgo, sindicato, determinantes de la incidencia. Lo mismo, idem, le hago el comentario porque lo mismo lo que acá anteriormente le estoy preguntando. Citan la bibliografía, sí, las imágenes creo que se relacionan, pero mi pregunta es, este trabajo deben reajustar. O sea, voy a describir lo que es ama de casa, la consigna, ¿sí? Entonces, definen bien por un lado qué consiste ser ama de casa o qué es la tarea, pero después cuando vamos a los otros, vamos a lo que es empleada doméstica y el sistema de remuneración, los tipos de modalidades que hay. Y no es lo mismo, me parece. O si es lo mismo, ustedes tienen que aclarar en la descripción que significa lo mismo. ¿Se entendió? Ok, profe, o sea, podemos poner que es ser ama de casa y lo otro podemos trabajarlo con empleada doméstica o buscamos información específicamente de ama de casa. Y no, porque, a ver, el oficio, o sea, ustedes lo que están por describir es amas de casa. Por eso yo le estoy preguntando, ¿es lo mismo ama de casa que empleada doméstica? Esa pregunta. No, eso era algo que habíamos hablado también. Ya cuando mandamos nos dimos cuenta, sinceramente sí nos dimos cuenta. Y sí, vamos a ajustarlo y se lo mandamos otra vez. Revean y tienen hasta el viernes para mandarme los ajustes. O sea, a ver, ya conceptualizaron que es ama de casa, sí, bueno, a ver, qué riesgo, cuáles son las jornadas, a qué está expuesta una ama de casa, cómo afectó la tarea de la ama de casa en el contexto de pandemia, o sea, cómo afectó más allá de las tareas cotidianas, de las tareas de la ama de casa, qué más y qué, cómo se vio afectada. Dale, Mari, sí, Tere, sí. ahí es como que sí. El ser ama de casa, por ahí decimos cuáles son los riesgos, o el tema de pandemia en que afectó, nosotros decimos ama de casa y está en la casa, digamos. Pero fue un cambio, piensen de esta manera. En lo que es la cuarentena, digamos, ¿qué le pasó a la ama de casa? Y ustedes se van a dar cuenta en sus propias casas, ¿no? Todos estuvimos ahí en esa casa, ¿sí? Entonces hubo un cambio para la persona, en este caso que puede ser la mamá o la persona que está ahí, que hay veces que también puede ser el papá que es amo de casa, digamos, hace todas las tareas. ¿Qué es lo que le pasó a esa persona cuando tuvo que encontrarse que todo el tiempo estaban todos los integrantes de la casa? Esa es la parte de lo que implicó a esta persona el tema de la pandemia. No podía tener todas las cosas, o sea, hubo un cambio en su estructura, en sus días que ellos ya tienen armado, digamos, ¿eh? Entonces miren por ese lado en la parte de lo que es ama de casa. Ok, profe, muchísimas gracias. Ajusten, por favor, y mándennos, mándenme a mí o a la profe Tere hasta el viernes, le volvemos a pegar una mirada y ahí pueden avanzar. Grupo 6, el grupo 6 que habla sobre la herrería, es un trabajo que está bien también. El trabajo 6, hicieron una descripción bastante bien. Así que en el grupo 6, describieron bien, o sea, en qué consiste qué es la herrería y cuál es la historia y cómo sigue tan vigente hoy lo que es la herrería. Hicieron una breve descripción de los elementos básicos con los que trabaja el herrero, cuáles son los equipos de seguridad, qué tipos de herrerías hay, o sea, describieron lo que es el oficio de herrería
Y también después hacen cuál es la situación actual de este oficio, que si bien es un oficio que data de hace muchísimos años atrás, sigue tan vigente como ahora, cuál es la carga horaria que en general tiene. Hicieron algunas entrevistas, que está bueno para conocer en primera persona, y una conclusión, y ojo con las citas, con las bibliografías con las que mencionan. Revean a ver si los sitios web que mencionan están bien citados, y van a hacer la herrería, no recuerdo qué es lo que van a hacer para presentación del preaset. No sé si lo dijeron, que van a hacer la herrería para la presentación. Una infografía. Ok, lo tenía anotado acá. Bien, entonces, este grupo puede seguir adelante. Chequeen lo que han mencionado, lo que han escrito acá, en citar las fuentes y en las bibliografías para la entrega final, pero el resto está bien caracterizado para que puedan avanzar. ¿Está? Ok, profe, gracias. Grupo 6, vamos con el grupo 7. El grupo 7 tenía que trabajar, el grupo 7, yo bajé el archivo en PDF. No sé si el grupo 7, la consigna decía que el trabajo había que presentarlo en Word. El grupo 7 va a tener que hacer algunos ajustes. El grupo 7, el grupo 7 es uno de los trabajos que lo vimos con Valeria. Y acá, el grupo 7 no queda del todo claro. A ver. Sí, Mari. ¿Sí? El grupo 7 hablaba, hacía como un... No estaba bien claro si hablaba en la primera parte sobre el puesto de trabajo, digamos, sobre el secretario, sobre las funciones en realidad del trabajo del secretario general, o después, mejor dicho, hace una confusión porque habla de la función del sindicato y no del secretario general. Ahí es como que hay tienen una confusión, me parece. Sí. Después el tema de las fuentes, que también cita Wikipedia, y otras fuentes que no aclara, por ejemplo, redes sociales. Y también que hacen mención que el sindicato es una asociación por actividad, y que en realidad yo ahí les puse que revean el tema ese porque la ley de asociaciones sindicales habla que hay distintos tipos de sindicato, no es el único por actividad. Está bien que lo coloquen a ese sindicato en particular como tipo de actividad, pero no es el único. Y después donde dice, también dice que es de Corrientes el sindicato en una parte, y no es de Corrientes, es de la República Argentina. Si bien se tienen que situar en Corrientes y contextualizarlo acá, el sindicato es nacional. No sé si había otra cosa. Creo que está en el PDF marcado algunas cosas. Sí. No sé si hay alguien del grupo. Fíjate la última parte, ¿vale? Acá. ¿Estás compartiendo, Mari? No. ¿No compartí nunca el trabajo? No. No. ¿Cómo no avisaron? Perdón. Bueno, miren. ¿Hay alguien del grupo? Sí. Sí, porque escribió
Yo no sé si ustedes tienen, pero tengo como eco. Escucho. Ahí presenté, ¿vale? ¿Cerraste tu micrófono? Ahí está, sí. Bien. Bueno, hace mención sobre un caso de COVID que fue de público conocimiento. Adjuntan una página sobre un diario local, pero no hacen referencia a qué medidas tomó el sindicato en esa cuestión. Es como que lo mencionan muy por arriba y lo que necesitamos saber es justamente la función del secretario general y del sindicato, qué medidas tomó al respecto, si fueron previas, si fue después, etc. Y después hay cosas que no aportan al trabajo en general. Está bien como, por ejemplo, el de la obra social. No, está bien comentar que hay una obra social del sindicato al que pueden estar asociados o no, no sé si es obligación, calculo que no, pero no es lo que estamos buscando, digamos. No sé si se entiende. Sí, profe, se entiende. Y después creo que hay que hablar un poquito más de lo local, porque está muy bien hecho el trabajo, habla muy bien de las funciones del secretario, pero la información de justamente de tener un informante clave local es poder rescatar justamente las particularidades que tiene esta empresa y el sindicato, digamos, con ella, justamente que es una empresa tan importante en la región. No sé si tienen alguna duda. Ese trabajo con los comentarios que le hicimos con Valeria, nosotros ya le vamos a compartir, acá yo le voy a compartir desde el Drive que estuvimos mirando, le voy a compartir al grupo y tiene las observaciones, pero falta, si nosotros vamos a tomar lo que es el secretario general, tengo que basarme, como dice bien ahí, como la devolución que le está haciendo Valeria, tengo que ese informante clave, ver cómo acá en este contexto, en ese vínculo, esa relación con la empresa con la empresa a la que digamos, a la que emplea justamente, ustedes mencionan acá, los trabajadores textiles y justamente de tipo IT, digamos, bueno, eso, fíjense el tema de la pandemia, cómo el sindicato actuó ante la pandemia con esta organización, con esta empresa en sí, o sea, hay cosas que hay que revisar y ajustar y clarificar, digamos, o sea, céntrense desde el informante clave que están teniendo con la organización acá. Tienen que ajustar y revisar y mandarnos para ver si queda claro para después poder armar la infografía. ¿Alguien del grupo? Sí, profe, ¿se entendió? Serían las medidas que tomó el secretario del sindicato ante los problemas que vinieron en la pandemia. Sí. Se mandaron en Word, bueno, yo lo bajé en PDF, así que en la primera, desde alguno de los miembros del grupo lo bajé desde PDF. Bueno, yo lo voy a compartir, acá ya lo voy a buscar en su correo, voy a buscar el grupo 7, los correos que pusieron y le voy a compartir los comentarios que le hicimos, para que cosas que ustedes pusieron y que no aportan al trabajo, lo saquen directamente. Bien,
El grupo que sigue es el grupo 8. El grupo 8 trabajaba sobre... el grupo 8 tiene que hacer un pequeño... también tiene similares errores que el grupo de músicos que estuvimos conversando recién. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? El grupo 8 trabaja sobre... grupo 8, acá abro. El grupo 8 va a trabajar sobre chofer de colectivo. Chofer de colectivo urbano de corta distancia en la empresa. Bueno, bien, ponen bien. Perfecto. Pero, ¿qué significa chofer de colectivo? Todos podemos entender que, bueno, que el chofer debe haber, pero tiene que haber alguna definición, alguna conceptualización de lo que se entiende por un chofer de colectivo. Eso no tiene trabajo. Después, ¿qué más? Modalidades de trabajo. Pregunto, las modalidades de trabajo acá, la jornada laboral, hablan en pandemia. Si bien pueden hablar de las modalidades de trabajo en pandemia, creo que también pueden establecer una diferenciación sobre la jornada de trabajo antes de la pandemia y en pandemia, o fue lo mismo o no. O sea, fíjense de qué manera acá, porque el chofer de colectivo de corta distancia siempre hubo, digamos, siempre existió, es un oficio que hace bastante, que hace mucho tiempo que está. Bueno, tiene una jornada de trabajo y con la pandemia se vio aún más afectada. Se vio más afectada o cambiaron su forma. Acá habla de control de recorridos durante la jornada. Bueno, puede ser parte de la modalidad de jornada o no. No entiendo por qué lo pusieron con otro título. Los conflictos del sindicato. Hacia arriba ya mencionan lo que es el sindicato. Entiendo que si esto aporta al trabajo, va, si no, no hay por qué ponerlo, igual que las ventajas y desventajas de la sindicalización. ¿Qué aporta a la descripción? Miren la pregunta, ¿qué está aportando eso a la descripción del chofer de colectivo? Yo tengo que describir el chofer de colectivo, qué significa, qué es lo que hace, cómo se vio afectado por la pandemia, contar cuáles son las modalidades de contrato, de trabajo, qué modalidad de contratación tienen los choferes de colectivos, sí hay un sindicato que los nuclea. ¿Es significativo poner en el trabajo las ventajas y desventajas de la sindicalización? Pregunto, ¿aporta eso a la descripción? Y después dice acá, protocolos de seguridad e higiene en el trabajo. Acá hay como una mezcla, porque hablan de los protocolos de seguridad e higiene en el trabajo en pandemia, pero yo puedo mencionar primero cuáles son los principales riesgos que tiene el oficio en sí. O sea, se entiende y se conoce que el oficio de chofer de colectivo tiene sus propios riesgos. Bien, eso es una cosa. Y otro es los protocolos de seguridad e higiene que se adaptó o que se incorporó en pandemia. Acá están mezcladas las dos cosas. Situaciones frente a la empresa en la pandemia, la remuneración, la continuidad en la pandemia, y bueno, ¿qué van a hacer en el prehacer? Entonces, este trabajo hay que hacerle breves ajustes, desde conceptualizar hasta ver las partes que pusieron ahí con los subtítulos, si en realidad algunas cosas aporta al trabajo, a describir lo que es, porque fíjense que ustedes están describiendo, lo que siempre tienen que tener en cuenta es que están describiendo el chofer de colectivo, ¿sí? Y ahí pusieron puesto. ¿Es un puesto el chofer de colectivo? Están describiendo al chofer de colectivo. Entonces, primero yo tengo que saber qué significa
un chofer de colectivo. Y después, ¿a qué riesgo se enfrenta? Si tienen un sindicato que los nuclea, ¿qué más cómo fue afectado por la pandemia? O sea, está de todo un poco en el trabajo, pero falta que reorganicen y reestructuren, además de conceptualizar, si es que encuentran una conceptualización de trabajo del chofer de colectivo. Está el grupo también. Este grupo va a tener que ajustar y mandarnos para el viernes, o cuando lo tengan. Bien. Y después siguen, después, o sea, la información está, pero fíjense la última parte, cuando ustedes hablan de riesgos, hay estudios que dicen cuáles son los riesgos de los choferes de colectivo y a su vez ahora, en contexto de pandemia, esos riesgos se incrementaron aún más. Y ahí pueden hacer bien las dos diferenciación. Igual, fíjense en la jornada de trabajo, una cosa es la jornada de trabajo antes y otra cosa es durante. ¿Por qué le hago estas preguntas? Porque de esa manera ustedes después quizás en la infografía lo puedan presentar mejor. Fíjense que en la infografía ustedes van a comunicar, van a mostrar qué es lo que es qué significa ser chofer de colectivo. Vamos con el otro grupo, grupo 9. Grupo 9, ¿sobre qué trabajaba? Vale, el grupo 9 trabajaba sobre metalúrgico. Bien, comparto y te dejo que hables. Bueno, este trabajo está bastante ok, solamente tiene algunos detalles que tiene que corregir, que son detalles bastante grosos. Así que, por favor, el tema de la profesión, habla de profesión metalúrgica y es un oficio. Después, el tema de las fuentes, de dónde desarrollaron, hay conceptos que desarrollaron pero que no colocaron las fuentes. Después, y después, bueno, van a hacer una infografía. Bueno, algunas preguntitas que puse ahí, si necesitan algún tipo de capacitación, que no, porque requiere muchas habilidades, por lo que nombraron en el trabajo, que las detallaron muy bien, pero no colocaron, por ejemplo, si requieren de algún tipo de capacitación, con qué tipos de máquina trabaja, las empresas metalúrgicas de acá, con qué materiales trabaja, puntualmente las de la zona, digamos, con qué metales frecuentemente lo hacen, y después, a lo último, cuando hablan de la pandemia, dice que no le afectó, pero después siguen explicando, desarrollando, que estuvieron 2 semanas paradas de actividad, y que después por demanda del gobierno, por el hospital de campaña y laboratorios, tuvieron gran demanda y tuvieron que reabrir las puertas con un permiso especial y que tuvieron muchísimo trabajo. Entonces es como que hay una confusión. ¿Afectó o no afectó? Me parece que en un principio habría que acomodar lo que intentan contarnos, ponerle que en un principio sí afectó por el cierre, que estuvieron 2 semanas cerradas, no sé cómo habrán afrontado esa cuestión económica, pero que luego los favoreció y que tuvieron trabajos importantes y sobre todo contratos del Estado, digamos, que me parece algo para destacar, además que consiguieron un permiso para poder trabajar libremente. Pero son detalles, lo demás está ok, tiene imágenes, creo que está bastante completo. No sé si hay alguien, si tienen alguna pregunta.
No, me No, mencionaron. profe, hola. Sí. No, ninguna duda, solamente saber hasta cuándo tenemos tiempo para rever el y volver a mandar. No sé si es necesario que tengan que rever para Mari. Para el final, digamos. Sí, para el final en sí, ahora, fíjense, yo le voy a compartir. Silenciate, vale, un segundo. Bien, yo les voy a compartir acá, yo me estoy anotando los trabajos donde le hicimos comentarios, les fuimos poniendo ahí al lado para que ustedes vean qué es los comentarios que le estamos haciendo. Pero en grande rasgo el trabajo está bien, digamos, o sea, ustedes lo pueden volver a ver y hacerle los ajustes, sacar lo que no aporta, clarificar para la entrega final, pero no requiere que nos vuelvan a mandar sobre esta base. Ustedes pueden empezar armando lo que es la infografía. Pero, y si no, si quieren mandar de nuevo, tienen hasta el viernes. Y me avisan, o sea, por favor nos avisan, nos escriben, ¿viste? Nos escriben al correo, ya sea a mí o a Tere, entonces nosotros recibimos y ya sabemos que tenemos y volvemos a mirar y si no, ya cuando hacemos la instancia final de entrega. Así que bien, súper. Vamos con el grupo 10. El grupo 10 habla sobre farmacéutica. La verdad, muy bien el trabajo. No tengo comentarios que hacerle. Así que espero que la presentación, la infografía o el póster que ustedes hagan se luzcan de la igual manera que lo hicieron acá en el trabajo. ¿Hay alguien del grupo 10? ¿Grupo 10 está alguien? Sí, profe. Dale, muy bien. Acá voy a mirar el trabajo para que vean algunos compañeros, nada más, pero yo no tengo comentarios. Supongo que las profes tampoco, que estuvimos mirando. Hablan sobre la profesión de farmacéutico. Me parece bien cómo empiezan introduciendo y sobre todo me parece bien que el trabajo, el personal profesional farmacéutico, que lo conceptualizan y hagan esa diferenciación de cómo se lo ve o cómo uno percibe que es el farmacéutico. Uno dice acá que piensan que es solo un dispensador de remedios, algo así. O sea que creo que puede salir una muy buena infografía de todo lo que escribieron acá. Cómo fueron describiendo el oficio y cómo la profesión, perdón, cómo fueron describiendo la profesión y cómo lo contextualizan en la situación actual desde la crisis sanitaria. Me parece que está bien. Lo único que tienen que chequear después son las fuentes o las citas que usaron, porque hay conceptualizaciones, me imagino, que llevan cita. Y después acá cómo empieza, hablan de los farmacéuticos del Chaco y demás. O sea, está bien el trabajo, no tengo yo observaciones que hacerle al trabajo, o sea, que como avance, como base, quiénes le representan a los trabajadores, o sea, bajo qué sindicatos están nucleados. Me parece que está bien. Acá donde hay datos hay que citar las fuentes, pero son pequeñas cosas que lo tienen que incorporar una vez que, fíjense si llevan algunas palabras acento y demás, pero son pequeños arreglos que hay que hacer y que tiene que ver con los primeros grupos, con algunos grupos que ya estuvimos viendo, que les faltó la cita, que les faltó la bibliografía para el trabajo final, digamos, cuando entreguen todo el trabajo y la infografía, que es eso. O sea, después el trabajo está para el avance, para seguir con lo que tenga que ver la infografía. Así que eso es el comentario que hacemos a este grupo 10. El grupo 11 también ¿está el grupo 10? Hola, profe, grupo 11, sí, estamos. Bien, el grupo 11 está bien el trabajo.
yo tengo que hacerle algunos comentarios porque este trabajo lo van a tener que guardar, no lo van a eliminar las cosas que pusieron de más, sino lo van a tener que guardar, porque esos que escribieron de más le va a servir para los trabajos que vienen. Porque, espérenme un segundito que tengo que compartir, ya a esta altura ya no sé dónde, acá, bien. Grupo 11. El grupo 11 trabajaba sobre empleados de comercio, ¿sí? Bien. El grupo 11 que trabajaba sobre empleados de comercio, está bien, empiezan describiendo, o sea, empiezan conceptualizar el oficio y, bueno, explican lo que significa o lo que abarca o lo que se entiende lo que es empleado de comercio. Y después van a describir, fíjense que acá dice este convenio clasifica y agrupa en categorías profesionales en función de las tareas que realiza todo empleado de comercio. Los divide en 5 grupos, cada uno a su vez con diferentes subcategorías. Y acá presentan un análisis de caso. ¿Yo qué comentario le hago acá? Que en esta instancia, acá no vamos a trabajar todavía con una organización, o sea que no es necesario mencionar cuál es la organización, sí lo vamos a trabajar en los futuros trabajos. Y dicen acá, nuestro objeto de estudio se centrará en todos los empleados que desempeñan el puesto de repositor. Entonces ustedes lo que van a describir es al repositor dentro de un supermercado. Yo creo que eso es lo que el repositor como empleado de comercio, el repositor de un supermercado comprendido como empleado de comercio. Ese repositor, ¿dentro de qué grupo o subgrupo yo, de los que menciono acá, de estos 5, yo lo incluyo? O sea, ¿dentro de cuál está incluido? ¿Por qué? Porque después ustedes lo que describen es qué hace el repositor. ¿Sí? ¿Qué hace un repositor de un supermercado? Que está bien. Pero acá, esto no es para este trabajo. Seguimos con la descripción e indagamos que esta organización posee 2 canales definidos de comunicación. ¿Teres está por ahí? 2 canales de comunicación, por un lado la informal, donde se comunican avisos y demás, no, porque nosotros no estamos trabajando acá, en este trabajo práctico, nosotros no estamos describiendo lo que es comunicación interna y no estamos en lo posible trabajando con una organización, sino lo que queremos describir es un oficio, una profesión, y en este caso ustedes van a describir al repositor como empleado de comercio. Tere, ¿no estás? Bien. Entonces, eso que está ahí no es... ¿Está escuchando lo que estoy...? Bueno, entonces, esto lo guardan porque lo vamos a trabajar más adelante. Este organigrama lo guardan porque lo vamos a trabajar más adelante, no acá. Y después sí, pueden hablar acá de lo que es la participación sindical, o sea, céntrense ustedes en describir al repositor y el repositor con las tareas que están haciendo, está muy bien, un repositor dentro de un supermercado, o sea, el repositor como un empleado de comercio, qué subcategoría abarca y dentro de un supermercado, porque no es un repositor no sé, en una, en una empresa de construcción. No, es un repositor en un supermercado. El supermercado, ¿qué característica tuvo en el contexto actual? Era una de las actividades esenciales. Después el resto, yo creo que está bastante bien, digamos, no hay el impacto acá, que está bien, impacto de la pandemia. Cómo afectó las funciones o cómo afectó la actividad, ahí pueden hablar cómo afectó la actividad dentro de, o a los repositores dentro del supermercado en el contexto así. El trabajo tiene mucha información que no hace a este trabajo, pero que le sirve para los trabajos que vienen. ¿Está?
cuando hablan de la organización, cuando describen la organización, cuando describen los canales de comunicación, cuando describen la estructura y demás, no es para porque no estamos por analizar a Parada Kanga, sino estamos por analizar o están por describir al repositor. ¿Está alguien del grupo? ¿Está Ana? Ana, creo que sí, está. Sí, profe. Sí. Por ahí, sí, se entendió. Por ahí en la misma entrevista salía tanta la información que es como charlamos el martes pasado. Es tan amplio el empleado de comercio que por ahí cuando quisimos empezar a achicar, pusimos información de más. Bueno, toda esa información que lo tienen, lo guardan. Porque los futuros trabajos vamos a trabajar sobre organización y sobre comunicación interna y sobre diagnóstico organizacional de la comunicación y demás. O sea que esa información que tiene lo va a servir y lo van a aprovechar en los otros trabajos. Pero ahora céntrense en el empleado de comercio y en esas subcategorías que ustedes describen al inicio. Bueno, dentro de esa subcategoría, ¿dónde está el repositor? Y ahí parten la descripción. ¿Está? Sí, profe, gracias. Dale, bien. Vamos con el grupo 12. El grupo 12 es uno de los trabajos que tiene que rehacerse. No se entiende el trabajo 12, qué es lo que van a hacer. Está similar a lo que es el puesto ¿cuál era, Vale? El de el secretario general. Acá. Exacto. Comparto, Vale. Sí. Bueno, ahí están hablando de un oficio del cual no existe. Están describiendo un puesto de trabajo. Y la consigna era un oficio o una profesión. Pusieron agente público y en Poder Judicial es como que hay un montón de tareas que se realiza. Si se van a después hablan más adelante que van a escribir el de la jefa de un departamento. No describen prácticamente nada del puesto tampoco, si es que, no sé si la profe del trabajo va a aceptar un puesto de trabajo, pero en el caso de que lo acepte, no hacen una descripción completa del puesto, se explayan muy poquito y colocan cosas que quizás no sean tan relevantes para lo que se está buscando en este trabajo. Como por ejemplo, pusieron 2 organigramas, después confunden también el tema de oficio, profesión, qué tipo de organismo es. Tampoco se definieron si van a hacer infografía o video, me parece. No sé si eso lo definieron. Pero creo que lo van a tener que rever, no sé qué dice la profesora que es la titular de... Pero no está claro. No. Y hay partes que son muy interesantes, por ejemplo, que habla de violencia laboral, que no es un tema menor, pero no citan qué fuente, de dónde sacaron esa información. Bien. ¿Cuál es lo que eligieron ellos? Agente público pusieron del Poder Judicial. Pero en realidad describen como una tarea administrativa dentro del Poder Judicial. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, no sé si hay alguien del grupo 12, lo que pueden describir acá es al administrativo del Hola, Poder profe. Judicial. Sí, hola Mariela. Sí.
Porque bien, como decimos todas, o sea, hay de todo un poco acá, pero a ver, hay varias observaciones que le estábamos comentando, por ejemplo, bueno, agente público, bueno, el oficio asignado a agente público, poder judicial. Agente público judicial sería, bueno, ¿qué significa hacer eso, digamos? ¿Qué es, digamos? Está bien, yo tengo un informante clave que es una jefa de departamento, pero no voy a describir el departamento, esa jefatura de departamento, no, yo se supone que lo que voy a describir es que funciones, o sea, voy a describir al agente judicial o al empleado, al administrativo judicial, creo que... Mari, ¿sí? ¿puedo interrumpir? Lo que me ¿sí? parece que acá tienen que mirar, porque sobre todo en el Poder Judicial siempre es a través de concurso y, digamos, tiene muchos requisitos. Ese jefe de departamento, ¿qué profesión tiene? Lo pueden ver desde esa manera. No sé en qué área, pero a lo mejor cuenta con algún título que hace que sea jefe de departamento como agente público. Me parece que lo pueden mirar desde ese lado. O sea, ahí en el Poder Judicial, digamos, para su desarrollo de carrera, cuentan con varios requisitos y hay que ver cuál es la profesión que tiene en esa jefatura. Porque si no es como que están haciendo la inscripción de un puesto y ellos lo que tienen que mirar qué hace ese jefe de departamento, o sea, cuál es la profesión con la que cuentan como para describir cómo es las actividades y cuál es lo que ella tiene que hacer dentro de ese poder judicial, las competencias que tienen, ¿no? Similar se me hace como el secretario general de un sindicato, ¿sí? Bueno, tienen que mirar desde ese lado como para ayudarlos a ver qué es lo que tienen que describir. No sé bien porque no, la jefatura que tiene debe tener algún estudio, debe tener algo que, digamos, qué competencia tiene para estar en ese puesto. Y las actividades o las acciones que debe hacer la persona, el trabajador, digamos, como agente público dentro del Poder Judicial. Profe, es que cuando ella entró, digamos, no era muy esencial el tema de tener un título. Ella trabajaba como en un estudio contable o de jurídico, donde ahí estuvo con un juez, digamos, trabajando, y después de un tiempo pudo llegar al Poder Judicial, digamos. Y después de 30 años de experiencia, logró ese cargo. Entonces, ella era secretaria. Claro. Secretaria, bueno, tiene para llegar ahí, vos me decís, 30 años de experiencia. Lo que tienen que mirar es las competencias que durante 30 años le permitió como para que mirar o sea, yo no voy y si tengo que ir a ese puesto de jefatura, que no sé bien la parte de jefatura que es, pero no voy con concurso y me dan ese puesto, digamos. Algo tuvo que tener, qué condiciones, qué competencias para llegar a eso, ¿me entienden? Me parece que lo tienen que mirar desde ese lado. Exacto. En el Poder Judicial necesitas, claro, no sé qué, no, la verdad que no, son preguntas que le hago para que puedan tener una línea para el trabajo. Porque si no, sí es un puesto de trabajo y me parece que no hace a esto justamente, a lo que nosotros estamos viendo desde la parte del oficio, la profesión. Sí, profe. Si bien ella entró, era puesto en vez de la profesión.
O sea, sacamos todo lo que es organigrama, todas esas cosas, Claro. y volvemos, digamos, a hacerlo en base al puesto, a la gente, digamos, administrativo o judicial. Exacto, por eso es, sí, exacto, agente público. ¿Qué significa ser agente público? O sea, miren desde ese lado. Lo que sí me parece que este trabajo lo tienen que guardar para los próximos trabajos, digamos, que lo van a necesitar y lo puedan hacer de este. O sea, eso este trabajo no lo descarto. A ver, sí, tienen información que le va a servir a futuro, pero ahora fíjense que nosotros lo que estamos trabajando en este trabajo práctico, y lo que nosotros abarcamos para el primer parcial es la unidad 1 y 2, donde la unidad 1 y 2 trabajamos sobre identidad laboral y otras cuestiones, pero no específicamente sobre organización. Por eso es que le pedimos que describan lo que es un oficio o profesión, y dentro de eso, cómo todas las características y los riesgos y demás que tiene este oficio o profesión. Así que esa información que ustedes tenían un informante clave. Fíjense que hay en una parte, yo creo que le hicimos unos comentarios con Vale, donde le estábamos preguntando de dónde es lo que ustedes están mencionando. Esto que están describiendo, que intentan describir, ¿es acá de Corrientes Capital o es de un interior? Porque eso también le va a permitir a ustedes, digamos, una mejor bajada, porque si es del interior, ¿de qué zona es? Digamos, la función quizás de agente público judicial es otra cosa. Así que vean a ver, en función de lo que le estamos comentando, y mándenme para que lo chequeemos de nuevo con Tere, a ver si ya le damos el ok para que puedan, para que después en la infografía quede mejor comunicado, digamos, que en la infografía se observe bien qué es lo que ustedes quieren comunicar. ¿Está? Les compartimos ahora el trabajo. Nos centramos más en el tema de que ella hace varios años no era el mismo sistema, digamos, de ahora de ingreso, y por ahí relatamos más cómo es hoy en día ese puesto para poder ingresar. Y Mariela, vos tienen Sí. que enfocarse qué es el agente público. Es de ahí, agente público. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué es el agente público? Judicial. Y otra, en pandemia el Poder Judicial, no sé, creo que no trabajó, digamos. Tuvo su feria, o sea, hubo cosas que pasó en el tiempo de la pandemia. Cómo se trabajó después, digamos, que ahora recién, a través de todo era teletrabajo, las audiencias, o sea, pero enfoques, tienen que mirar qué es la gente, por eso dice lo que se elige, dice agente público judicial. Pregúntense qué es el agente público. ¿Qué significa eso? ¿Qué conceptualización yo le puedo dar a ese agente público judicial? Profe, ¿hasta qué tiempo nos da? ¿El viernes o antes? ¿Sí? Ya le tenemos que mandar. Cuando ustedes tengan, pero trátense de fijarse el viernes como máximo, cosa de que podamos mirarle y corregir antes. No, y a su vez también para que en el coloquio que tengamos el miércoles ustedes nos puedan explicar y comentar bien, digamos, la descripción del agente público judicial, ¿saben? Es más para eso, digamos. ¿Creo que se le vuelve a mandar en el aula o por correo? Súbanlo al aula, pero me avisan, me escriben un correo, entonces yo voy y miro el trabajo ese, el que ustedes agregan, ¿saben? Está, profe. Dale, gracias. Dale, bien. Vamos con los dos últimos grupos que están bien, que por eso no vamos a demorar mucho. El último grupo es el 12, no, el 13. El 13. Solo que el 13 hizo, nosotros habíamos puesto docencia universitaria superior, no, perdón, docencia a nivel superior, y ustedes describieron sobre docencia a nivel secundario. Está bien la descripción del puesto, no hay mucho, o sea, perdón, no es del puesto, sino de la profesión. Está bastante clara, digamos, que es la docencia a nivel secundario, lo vamos a tomar desde esa estrategia de abordaje.
qué usaron, cuál es la dinámica que presenta, qué es la figura. O sea, por eso tienen que describir, si vienen escuchando, tienen que describir qué significa ser docente de nivel secundario, o sea, que esa conceptualización tiene que estar. Y después, todo lo que tenga que ver con la implicancia de esa profesión, me parece que están describiendo, y los sindicatos que están, así que no hay qué cambios ocurrieron durante este contexto. O sea que a grandes rasgos también, fíjense que tengan las citas, la bibliografía para el trabajo final, y segundo, que tengan esta conceptualización que estamos diciendo. ¿Estaba alguien del grupo? Buenas tardes, profe. Sí. Ah, sí, Rocío. ¿Estás bien? Bueno, estás escuchando lo que dije, o sea, fíjense si tienen esa conceptualización, pero en sí la estructura, la descripción de la docencia del nivel secundario está bien, digamos. Es más extenso nuestro... de poner lo más importante para que entre dentro de la... ¿Está bien? Está, así que pueden seguir con el resto de la... Claro, y también explicábamos otras cuestiones estadísticas, como de edad, como de sexo, también qué cantidad de profesionales hay, cuál es... ¿Está? Sí. Yo creo que está bien la descripción, y por eso es importante cuando usted, a ver, qué es lo que después nos presentan en la infografía, que se logre comunicar bien. Claro. Y para el final después, bueno, hay que agregar lo que es la bibliografía y nada más, digamos, o sea, no, en función de lo que estuvimos conversando, cada uno puede revisar después su trabajo y ver. El último grupo que miramos acá fue el grupo 16, que el grupo 16 trabajaba sobre Canillita, y la verdad que no tengo observaciones que hacerle al grupo 16. El grupo 16 trabajaba sobre el oficio de Canillita, y creo que la única observación que tengo que hacerle es el nombre de las profesoras. ¿Qué es, Beni? El grupo... Hola, profe. Hola. Carla, ahí estoy tratando de compartir, pero... Hola, profe. ¿Cómo están? Puede ser porque al final de todo empecé a buscar y no encontré. ¿Cómo nos llamábamos nosotros, profesoras? María Pucheta, Tere, Emilce. Así que bueno, bien. Está bien, chicas, el trabajo. Creo que se centraron en describir el oficio del Canillita, que hacen una introducción. Me parece que está muy bien. Me parece que cómo afectó a la pandemia, cómo se vio el desarrollo, cuál es su historia, por qué el nombre. Estamos por conocer un oficio nuevo, que es el Canillita, o sea que con más razón aún es importante la descripción. Cómo fue, está bien que viene de una historia familiar, digamos, o sea que me parece bien. ¿Qué pasó después con la pandemia? No solo antes de la pandemia ya, sino con la digitalización. ¿Qué pasó con la venta del diario? Cómo influye el sindicato. O sea, creo que a grandes rasgos el trabajo está bien y que es la base para que armen su infografía. Lo único que tienen que hacer, fíjense las citas después y la bibliografía, fíjense cómo citarlo, y los datos que ponen, que tenga la fuente, que es lo mismo comentarios que les hicimos a todos. Es importante que mencionen las fuentes, es importante. Y bueno, eso es todo. Muy bien, profe, gracias. Nosotros vamos a habilitar ya el foro, un foro donde ustedes van a tener, y en ese foro le vamos a poner cómo van a hacer las presentaciones de las infografías, de la infografía. Ya le dijimos hoy al grupo, al inicio, cómo tenían que hacer, pero ahí cuando habilito el foro, ahí le voy a poner la descripción, y bueno, pueden ir mandando. Recuerden que trabajen bien, tienen toda la mañana libre para que trabajen bien,
para que puedan ir avanzando, trabajando. Nosotros el martes tenemos el coloquio, o sea que no vamos a mirar lo que es las infografías, ni los pósters, ni los podcasts, ni los videos. Y una vez que lo suben, nosotros le vamos a hacer la devolución y una sola vez. Ha sido un gusto con esta comisión, recibimos a la otra. Yo ya les comparto los trabajos que fuimos haciendo comentarios. Buenas tardes, chicos. Lo que estamos con la segunda parte.